Buenos días, bienvenidos a este repaso de la clase Reforma Laboral. Platicaremos, este video está grabado, primero hacer esa precisión para que ustedes lo puedan repasar y podamos ir a puntos importantes de esta clase. Primero, tratándose de reforma laboral, se implementa una reforma pendiente y se implementa la reforma con la mitad de los temas que tenía originalmente debido a la premura de tiempo que teníamos para cuadrar nuestro sistema de sindicatos con el sistema de sindicatos de Estados Unidos y Canadá en materia de libertad sindical. Es importante decirles que en materia de libertad sindical existe un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que data de 1951, que es el convenio 98, y que México siempre fue reticente para la firma del mismo. Este se firma el 23 de octubre de 2018 con un periodo de perentorio para su entrada de un año, es decir, entra en vigor el 23 de octubre de 2019, mismo que en ese transcurso se adecuó la Ley Federal del Trabajo mexicana para que pudiéramos tener libertad sindical. ¿Y a qué nos referimos? Por muy sorprendente que parezca, los sindicatos, la manera de elegir a sus dirigentes era en una asamblea de cuerpo presente donde a mano alzada, delante de todos sus compañeros, los agremiados de ese sindicato elegían al líder sindical. Y obviamente pues amenazados con la cláusula de exclusión, es decir, poderse quedar sin trabajo si el sindicato decía que no era elegible el trabajador o que fuera separado de su puesto de trabajo por el sindicato, ya no ser quien lo representaba, pues simplemente con esto quedaban fuera de su trabajo. Entonces, ante estas amenazas del lado de los trabajadores, era muy evidente que permanecieran de manera perpetua por decirlo de alguna manera, los líderes sindicales. Del lado de la parte patronal, con estos vicios, los patrones encontraron una figura fuera de la ley, simulada, donde creaban un sindicato blanco, es decir, un sindicato con personas de su confianza, para poder agremiar a sus trabajadores y así no rendir cuentas ante un sindicato, y en ambos casos pues se violaban los derechos de los trabajadores y no se protegía a los trabajadores, que es el fin de un sindicato: proteger los derechos y ganar batallas legales para que los trabajadores tengan mayores prestaciones cada 2 años, que es cuando se revisa y se tiene la obligación de revisar salarios en los contratos colectivos de trabajo. ¿No? Entonces, pues esto era un vicio. Ahora, no solamente la libertad sindical es la que se puso ya en orden, sino que también a los patrones se les da un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual tiene como fin registrar contratos colectivos que demuestren, primero, que las elecciones han sido por voto libre y secreto, lo tienen que demostrar. Segunda, que representan por lo menos al 30% de los trabajadores que van a agremiar de esa compañía o de ese sector industrial para poder registrar ante el Centro Federal de Registro Laboral dicho contrato colectivo. ¿Por qué es tan importante? Porque para pelear la representación de un contrato colectivo se tienen que tener varias situaciones. La primera es esta: para que se tengan registrados los sindicatos que pueden
hacer uso de ese derecho de pelear el contrato colectivo que rige a la empresa, porque puede haber dos o más sindicatos en la empresa. Sin embargo, solamente puede haber un sindicato titular del contrato colectivo. Los demás sindicatos que convivan en esta empresa tendrán las mismas prestaciones que el contrato titular. Es decir, no tienen un contrato colectivo cada uno de los sindicatos que existen en la empresa, sino el que ostenta la titularidad. Estos derechos se replican en todos los trabajadores de todos los sindicatos que existan en la empresa. Para poder estos sindicatos pelear el contrato colectivo, la titularidad, deberán tener primero la representación del 30% de los trabajadores. Y como segundo caso, el titular debió haber dejado de revisar las condiciones laborales durante un periodo de 4 años para que pueda ser llevado a pelear la titularidad. Entonces, esto puede ser muy complicado, pero en materia procesal laboral se tiene que seguir un proceso muy específico para poder pelear la titularidad del contrato y que ese contrato sea asignado. Sin embargo, la parte donde los trabajadores quedan protegidos con este cambio en la reforma laboral es precisamente en las votaciones libres y secretas, porque tendrá que ser demostrado, y para que sea demostrado tendrán que ser tomadas en cuenta las opiniones de dichos trabajadores en materia de la elección. Entonces esa es una de las primeras situaciones que hay en esta reforma. Otra situación es que ya se define como tal la subcontratación dolosa. Este concepto dice que es aquella que va encaminada a cubrir el salario de los trabajadores con una cantidad inferior a la real y la diferencia cubrírselas por otras vías con el objeto de evadir impuestos. Esta definición es contundente. ¿Por qué razón? Porque si bien muchos de las outsourcing o subcontratación o tercerización laboral están siendo catalogadas, casi todas, por ser subcontratación dolosa. Si bien la mayoría cae en este supuesto, la tercerización es una práctica internacional en materia laboral. ¿Por qué? Porque de acuerdo al 15A de la Ley Federal del Trabajo y la práctica internacional nos lleva a que nosotros podemos contratar terceros que sean expertos en alguna materia o en algún tema que nosotros podamos traer de manera temporal o de manera permanente, pero con esa experiencia que nos permita poder realizar una tarea primordial para nosotros. Pero también está la limitante que no puede ser el 100% de los trabajadores, porque aquí estaríamos en el supuesto de que tanto la outsourcing como el contratante serían patrones ambos de los trabajadores. Sin embargo, cuando es clasificado como subcontratación dolosa para evadir impuestos, como el concepto propiamente lo dice, ¿por qué? Porque se utilizaban esquemas de asimilados a salarios, es decir, dejar de pagar seguridad social por dichos trabajadores y negarles el derecho en un futuro a una pensión y en un presente a un crédito de vivienda y a un crédito de Fonacot para algunos artículos de consumo. Se les quitan ese derecho si estamos en el esquema de asimilables. Primera parte. Obviamente se evade el pago de las cuotas del Seguro Social. Adicional a eso, se hacían ciertas prerrogativas sindicales que se pagaban ante el sindicato y el sindicato daba el dinero a los trabajadores y con esto pues, estaba fuera de todo esquema legal. Adicional,
en una tercera opción, también se hacía una difuminación del salario a través de previsión social, el cual en algunas partes no integra el salario del Seguro Social y en otras, en muchos más casos, puede quedar exenta de impuesto sobre la renta. Entonces, por poner un ejemplo, se otorgaba la prestación en papel de alimentación al trabajador sin otorgársele físicamente dicha alimentación. Y entonces, aun cuando se demostraba que se le descontaba al trabajador el 20% de la UMA, como la ley del Seguro Social lo contempla, sin embargo, esos alimentos nunca eran, nunca eran proporcionados al trabajador de manera física. Otra y la más sencilla, por citar un segundo ejemplo, era el otorgamiento de las despensas, que estaban ya prohibidas en efectivo. No así está previsto que la previsión social se pudiera dar a través de monederos electrónicos que nos indicaran que sí se le dio al trabajador propiamente, o de manera física la ayuda al trabajador. Sin embargo, muchas veces se daba estas tarjetas o monederos electrónicos de despensa a los trabajadores, y esto era parte de su salario, no era una prestación adicional para que mejorase su calidad de vida y la de su familia. Entonces, esta subcontratación dolosa es la segunda parte de la reforma laboral que quedó. Esta sí quedó pendiente, no la libertad sindical, y se tratará mucho más adelante. De hecho, ya ha habido paneles abiertos y el Parlamento abierto para que se pronuncien tanto las empresas y todo aquel que tenga interés en el tema, se pronuncien ante este tema que el senador Ricardo Monreal quiere totalmente desaparecer el esquema de la tercerización, cosa que es un juicio demasiado simple y no se ajusta a la práctica internacional. Luego así estaremos hablando también de la parte de los cambios que se hicieron en materia procesal. ¿Por qué? Porque antes todo dependía del Poder Ejecutivo, es decir, la Junta de Conciliación y Arbitraje estaba adscrita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es parte del Poder Ejecutivo, y eran juez y parte en estas situaciones de tanto de conciliación como de juicios laborales. Ahora se crean tribunales laborales con un juez propiamente, y estos pertenecen al Poder Judicial de la Federación en el caso de materia federal y al Poder Local en el caso de los tribunales estatales. Así desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje en un plazo de 2 años, es decir, a partir del 2021, y esto dará certeza. Pero también para acelerar este proceso, también es indispensable mencionar que hay un proceso ahora que es obligatorio antes de ir a juicio, que le llaman de preconciliación laboral, y le ponen tiempo. Le ponen un tiempo de 45 días que se deben desahogar todas las pruebas, y llaman tanto a trabajador como a patrón, como su nombre lo dice, a conciliar y encontrar una tercera vía que sea pronta y expedita, en 45 días llegar a un acuerdo, evitando así, o tratando de evitar, en el fondo, ir a un juicio laboral que puede durar años. Si bien los sueldos caídos solamente se pueden hacer partícipes durante 12 meses y después se cobrarán intereses por estos, los juicios laborales, la historia nos ha demostrado que para llegar ahora a una sentencia ejecutoria, antes se llamaba laudo,
pueden pasar incluso años donde el trabajador no pueda recibir un peso de ese, ¿cómo se llama? Juicio laboral y de esos derechos que tenía cuando era trabajador de dicha empresa. Entonces esto pretende también acelerar la justicia laboral, sobre todo en la parte procesal. Otro de los cambios es que el trabajador tiene la obligación, de acuerdo al artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, tiene la obligación de designar a los beneficiarios en caso de su muerte. Y esto es fundamental porque aun cuando el trabajador muera intestado, en el contrato laboral ya está plasmada quiénes son sus beneficiarios de su finiquito e indemnización en caso de su muerte. Y esto le da certeza jurídica a los trabajadores y a sus familias, porque había ocasiones en que fallecía el trabajador por alguna situación y las empresas como tal no teníamos certeza jurídica de a quién le pagábamos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos si el trabajador en carácter civil vivía en concubinato, vivía en matrimonio, tenía hijos dentro de ese matrimonio, fuera de ese matrimonio, y no sabíamos cuántos beneficiarios se podían presentar a reclamar dicho pago. Ahora, con la designación voluntaria y libre del trabajador a través del contrato, y tiene que ser, esto es muy importante, tiene que ser parte del contrato individual de trabajo. Muchos de nosotros estamos con cómo realizamos este cambio. Hicimos un adendum que es parte del contrato individual de trabajo, donde manifiesta cada uno de los trabajadores quiénes son sus beneficiarios y en qué porcentaje serán sus beneficiarios. Entonces esto da total certidumbre jurídica a los trabajadores. Otra disposición legal que ya estaba, pero hacen énfasis, es el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo y el 123 constitucional. Siempre está prohibida la renuncia de los trabajadores. ¿Por qué? Porque toda aquella renuncia puede ser forzada por parte del patrón al trabajador, y esto no es que deje sin derecho al trabajador, en un papel lo dice, pero las juntas de conciliación, arbitraje y los tribunales en su momento pues declaran nula toda renuncia al trabajador, porque imagínense ustedes un trabajador renunciando a que se le sean pagados sus salarios o que le sean pagadas, que no le paguen sus vacaciones y él acepte renunciar a esos pagos. Pues todos los trabajadores en su finiquito pues les darían 0 pesos y 0 centavos en el momento en que se van de la empresa, justificando que el trabajador renunció a sus derechos. Entonces esto es, por supuesto, ilegal, y también, así como lo es ilegal que el trabajador firme hojas en blanco. ¿Por qué? Porque ahora se hace una prueba pericial donde se puede demostrar no solamente que fue firmada en un tiempo distinto al que está redactada o está impresa la segunda parte de la renuncia, sino que hay una prueba pericial por cuadrante donde se nota precisamente que esto ha sido a destiempo, y esto desecha esa prueba que generalmente presentaban los patrones para decir que el trabajador había renunciado de manera voluntaria y que no le correspondía indemnización como tal. Solamente el finiquito, como ya lo vimos en la actividad 2 en el cuestionario, que el finiquito siempre corresponde porque son de salarios y las partes proporcionales de las prestaciones laborales. Entonces, esto es algo que ya se tenía, pero hace énfasis la
la reforma como tal. Y hace énfasis porque ahora, con el cambio de juntas de conciliación a tribunales, simplemente el tribunal considera nula la renuncia por parte del trabajador. Otra de las cosas que eran importantes es que en el artículo 47 siempre se decía que cuando el patrón no presentaba, en cualquiera de los casos, por ejemplo, voy a citar el ejemplo del abandono laboral. La Ley Federal del Trabajo prevé que más de 3 faltas en un periodo de 30 días hace las veces de abandono laboral y por eso pudiera ser dado de baja un trabajador, siempre y cuando en el pasado se diera aviso al trabajador, es decir, se le notificara de manera personal o se le notificara a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esto presumía que si no existía el aviso, había sido despedido injustificadamente dicho trabajador y con eso corresponderle las indemnizaciones conforme al artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ahora la falta de dicho aviso admite prueba en contrario, es decir, que puede ser acreditado por el patrón que sí fue despedido justificadamente por cualquier caso de negligencia, de poner en riesgo la vida de sus compañeros y la vida del patrón, por amagos o amenazas al patrón, o simplemente porque el trabajador pues abandonó el trabajo sin justificarlo, es decir, sin avisar al patrón en esos 3 días de que existía una incapacidad para tanto que podía ser de enfermedad, de accidente o de cualquier otra situación donde el trabajador pues no podía acudir a su trabajo. Entonces, esto deja a salvo los derechos de los patrones porque pueden presentar pruebas donde se sustente que el despido fue de manera justificada. También se establece ciertas restricciones y sanciones a todo aquel que haga que se evada, se obstruya o no se pueda presentar los procedimientos y no pueda haber defensa por parte de los trabajadores, donde dice que cualquier servidor público que retrase, obstruya o influya en los procedimientos de registros sindicales, contratos colectivos, a favor o en contra de una de las partes, así como el otorgamiento de las constancias de representación sin causa justificada, a dichos servidores públicos serán multados de 100 a 100 veces la unidad de medida de actualización, cuyo valor a partir de febrero de este año es de 86 pesos con 88 centavos desde el 1 de febrero. Es decir, las multas pueden llegar a ser de 86,000 pesos por obstruir el registro de cualquier representación sindical y cualquier documento. Después habla también de situaciones que se le llaman actuaciones improcedentes o notoriamente improcedentes de los servidores públicos, como es levantar una notificación haciendo constar que se constituyó en el domicilio que se le ordenó a realizar la notificación sin que eso pueda constar como tal. Es decir, evitar notificarle a alguna de las partes en un conflicto laboral para que pierda el caso por no haberse presentado y diciendo a la autoridad que sí se constituyó en el domicilio, que fue a notificarle al domicilio, que tocó la puerta, que nadie atendió, que notificó por instructivo, es decir, dejó la notificación en un lugar visible de dicho domicilio, trató de conseguir los testigos con los vecinos para que se constituyera en esta parte, o incluso se hizo partícipe a un fedatario público para notificarle alguna de las partes. Entonces, esto se deja muy claro cuándo es
notoriamente improcedente porque muchas de las veces se perdían los juicios por falta de estas formalidades en materia procesal. Después dice que el patrón se puede negar a reinstalar al trabajador de acuerdo al artículo 49. Dice, pero para esto debe agotar que si se niega a reinstalarlo en el proceso de preconciliación, tendrían que llegar a un convenio voluntario o también llamado paraprocesal, que es el que ustedes enviaron en la actividad 4, de acuerdo al artículo 982. Y como ustedes saben, tendrían que con esto dar entrada dichos patrones a una indemnización, a las indemnizaciones, discúlpenme, del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, la primera indemnización, como lo vimos en el caso, es la indemnización de los 90 días de su salario. Obviamente, como estamos hablando de indemnizaciones, estaríamos en el supuesto del artículo 84 y del artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, del salario integrado para el pago tanto de la indemnización de los 3 meses como de las otras indemnizaciones que menciona el artículo 50. Menciono la de el caso indeterminado, que es 20 días de ese salario integrado por cada uno de los años laborados. Y adicional, la prima de antigüedad, por considerarse que se trata de una renuncia voluntaria. Esto sería procedente y dicha prima de antigüedad se paga por el doble del salario mínimo. Si el trabajador gana menos de esto, del doble del salario mínimo, se le paga razón de salario. Si el trabajador percibe un salario mayor a esto, se tiene topada a 2 veces el salario mínimo y multiplicarlo por 12 días por cada uno de los años laborados. También es obligatorio cerciorarse que el trabajador recibió el recibo de nómina, valga la redundancia, y esto antes se tenía que tener la firma autógrafa de los trabajadores. Ahora se le puede notificar a través de un correo electrónico donde el trabajador nos otorgó de manera voluntaria en un formulario cuando se le contrata, y enviarle el CFDI del recibo, es decir, aquel que ya está timbrado ante el SAT, para notificarle que todo con lujo de detalle lo que se le ha pagado. ¿Y por qué digo con lujo de detalle? Porque los CFDI tienen alrededor de 90 conceptos en materia laboral para desglosar qué le fue pagado al trabajador. Es decir, si le pagamos previsión social, deberá llevar previsión social. Si le pagamos prima vacacional, dominical, compensación, comisiones, etcétera, tendrá que ir desglosado. No podrá ser todo encapsulado en el renglón de salarios como tal. También otra de las situaciones era que el sindicato le avisaba al patrón de los trabajadores que ya eran parte de él, y esto obligaba al patrón a descontar la cuota sindical y era obligatoria para los trabajadores. A partir de la reforma, ¿qué sucede? Que el trabajador puede manifestar, aún siendo parte del sindicato, que no le aplique dicha cuota. Y también el trabajador puede estar libre de sindicato, es decir, no agremiarse a ningún sindicato y permitirse que trabaje. Antes esto no era posible. Todos los trabajadores tendrían que estar adscritos a alguno de los sindicatos que pertenecían a la empresa.
en orden de prelación, es decir, quién debería cobrar primero en caso de un conflicto laboral que nos llevara primero a un concurso mercantil y después una quiebra. La prelación ahora la tiene, después de pagar los salarios, la tiene el Fonacot como tal. Entonces es muy importante aquí decirlo porque, como los abogados dicen, primero en hecho, primero en derecho, pero el, la prelación del pago de salarios y ahora en la ley queda el Infonacot es sin necesidad de ir a un juicio. En el caso de una quiebra para una empresa, ellos cobrarán, serán los primeros en cobrar. También obliga al patrón a entregar una copia 15 días siguientes a la fecha en que se registró en el Centro Federal de Registro Laboral, a obligar a entregar una copia a cada uno de los trabajadores, no solamente a publicarlo para que todo el mundo lo tenga a la vista el sindicato titular, sino ahora nos obliga a otorgar una copia durante los 15 días siguientes a el registro de dicho contrato, lo cual prevé que los trabajadores pudieran tener alguna situación en caso de que no sean las que habían sido que no sean las registradas las que habían sido previamente negociadas. Otra situación en materia de formación y capacitación de los trabajadores es que se obliga a los patrones, si bien ya tenían la obligación de la capacitación y el adiestramiento de cada uno de los trabajadores, sino ahora lo tienen que hacer bajo los parámetros del conocer. Es decir, tienen que obedecer a las normas de competencia laboral que establece el conocer para cada uno de los sectores y para cada uno de las actividades que realizan los trabajadores. Por eso es muy importante que ustedes entren a la parte del conocer en competencias laborales y tengamos claros cuáles son las competencias laborales que tiene que respetar los trabajadores y las habilidades que tienen que tener los trabajadores, y si para estas necesitamos constancias en materia laboral. Ejemplo de esto es en las empresas, cuando se utiliza a montacarguistas, se tiene que tener una constancia de habilidades de que ellos hayan tomado el curso de montacarguistas, y esto es lo que se le llama la constancia de capacitación DC3, que certifica a los trabajadores que están capacitados para llevar a cabo las labores de montacarguistas, por los riesgos que esto implica. Lo que ya hablábamos de que pueden coexistir trabajadores que tengan varios sindicatos en una empresa, y el ejemplo que pone el autor en el libro es lo de agremiados de pilotos y de sobrecargos. En el sector de la aviación se tenían más de un sindicato para los tipos de trabajadores que se concentraban en este sector. Aquí, en el caso de los sindicatos, se amplía el término de 30 a 60 días naturales para que aquellos trabajadores cuya relación de trabajo se dio por terminada la fecha de la constitución del sindicato sean considerados para efectos de la constitución del mismo. Es decir, aquellos que formaron parte del sindicato pudieran ser y no estén activos, pudieran ser trabajadores de agremiados al sindicato.
Es muy importante con esto decir que todas estas disposiciones se alinean con la definición en el artículo, tanto en el 2 como en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, a la definición de trabajo digno. Y este trabajo digno tiene que ver también con que está prohibida la discriminación en todos los sentidos, por raza, por sexo, por edad, por cualquier situación, creencias religiosas, etcétera, cualquier situación, el trabajador no puede ser discriminado. En el caso de el Reglamento Interior del Trabajo, hay modificaciones al artículo 424, donde establece que el procedimiento para subsanar las omisiones o revisión de sus disposiciones se debe ajustar a un procedimiento específico, es decir, tendríamos que hacer la presentación otra vez al Centro Federal de Registro Laboral de dicho reglamento para que pueda ser tomado en cuenta y pudiera ser sustituido por el otro y subsanar aquellos errores sin tener que pasar por todo el proceso como tal. Hasta aquí el primer tema de nuestra clase. Estaré subiendo otros videos que tienen que ver con los siguientes temas de exhorto, determinación laboral y en la última parte las consideraciones de derecho procesal, los cuales estarán disponibles en el canal de YouTube. Muchas gracias, hasta luego.